Muy buenas, señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a este espacio especial de la entrevista en precampaña electoral que estamos manteniendo con candidatos y candidatas que se presentan a la alcaldía de nuestro municipio por las diferentes formaciones políticas. Hablamos en este caso con Joaquín López Rojas, candidato a la alcaldía de Baeza por Izquierda Unida. Muy buenas, Joaquín, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, pues decimos que estamos manteniendo estas entrevistas para un poco trasladar a la ciudadanía el pulso del momento cuando estamos a las puertas inminentes de un comienzo de campaña electoral desapegada de carteles y una precampaña muy larga que parece que ya no nos acordamos ni cuándo empezó porque llevamos de precampaña, no recuerdo ya ni cuándo empezó porque prácticamente más de un año seguro. Y una precampaña intensa en la que ya los partidos políticos también habéis ido dando a conocer a la ciudadanía vuestras propuestas. ¿Cómo ves la cosa, Joaquín? Es un escenario distinto. Se han presentado 6 partidos, otras ocasiones en Baeza, pero un escenario en el que se presentan 6 partidos en el municipio de Baeza. ¿Cómo ves la cuestión? ¿Cómo la valoras? Yo lo veo muy interesante, la verdad. Es una situación muy interesante la que tenemos a día de hoy, puesto que creemos que nos vamos a encontrar con un consistorio sin mayoría absoluta, que eso es algo muy positivo, y el que creemos que Izquierda Unida, o al menos así te lo traslada las sensaciones y la gente, ¿no?, va a tener un papel fundamental en el próximo consistorio, ¿no? Y bueno, pues nosotros en ese sentido tranquilo, tensionando, por así decirlo, la militancia para hablar con hasta la última persona, el último familiar, la gente con la que tu amigo, claro, y para trasladarle nuestro programa, trasladarle nuestras propuestas y bueno, la verdad es que con muchas ganas de empezar también y también, por qué no decirlo, de terminar. Y también de terminar, de que llegue ese día 28 por la noche se sepan esos resultados que esperas con optimismo. Dices que crees que podéis ser determinantes. ¿Te refieres a que podáis, junto con el Partido Socialista, formar parte del gobierno local? A ver, nosotros evidentemente... Una pregunta muy directa. Sí, una pregunta directa y muy al principio, además. Muy al principio. A ver, nosotros, bajo nuestro punto de vista, como dije el otro día en el acto que tuvimos allí en Sementales, no aspiramos a ser bisagra de nadie. Nosotros aspiramos a ser la puerta, a ser los que gobernemos y además no con la intención tampoco de querer ser eso siempre, la bisagra de otro, sino de ser nosotros los que cambiamos para cambiar las cosas, para transformar. Era la palabra que quería usar. Nosotros hemos venido aquí a transformar, no a gestionar, ¿no? Eso es lo que tenemos claro. Luego la situación que se dé, bueno, la gente tiene que tener en cuenta que Izquierda Unida es un dique de contención para la derecha en toda Andalucía, y así lo hemos aprobado y así está claro en nuestro estatuto. Además, nosotros no vamos a permitir que gobierne la derecha si es posible, porque... Os cuesta además la expulsión. Sí, nos cuesta la expulsión inmediata además. Hemos visto casos cercanos. Sí, nos cuesta la expulsión inmediata además y creemos que... Yo estoy de acuerdo en que eso sea así además, claramente. Y pero por otra parte también queremos ser un dique de contención para una serie de políticas y una serie de ideas que se están haciendo aquí en Baeza que no nos gustan, ¿no? Y que a mucha gente no le gustan. Entonces, la gente también, por ser lo más factible, por así decirlo, y por ser también un cambio, realmente, porque cuando Izquierda Unida es determinante, la verdad es que las cosas cambian bastante en el municipio, pues somos optimistas y la gente pues nos anima a que sigamos hacia adelante, que consigamos, claro, yo siempre digo a la gente que eso también dependerá de que consigamos el mayor número de representantes posible en el Ayuntamiento de Baeza. No hablamos de bisagra, hablamos de ser determinantes para un futuro gobierno. Dices que Izquierda Unida, además lo tenéis contemplado y no podéis saliros de ahí, sino tenéis que salir de Izquierda Unida, que no podéis dejar que gobierne la derecha, mientras haya apoyo alternativo, mientras haya una alternativa de gobierno de un partido que no sea de derecha. Pero, Joaquín, ¿hablamos de dejar gobernar o hablamos de gobernar? Si fuerais determinantes, estoy haciendo las preguntas difíciles al principio, porque ya las demás van a ser más fáciles. Si fuerais determinantes en ese posible escenario que pudiera darse en Baeza, ¿dejaríais gobernar, en este caso al PSOE, que sería quien dejaría gobernar, en minoría, o entraríais a formar parte del gobierno para conformar una mayoría con una coalición de gobierno?
Insisto, nosotros lo que queremos es gobernar nosotros. Y bueno, que sean otros que en todo caso los que nos tengan, ese posible escenario. En que nos tengan que mostrar el apoyo. Que bueno, que podéis sacar todos los concejales, pero te planteas ese posible escenario. La opción de entrar a gobernar o no. Hay gente que nos dice que deberíamos de tomar la opción que hicimos en el año 2011, que era la de llegar a acuerdos puntuales, y otros que sí, otra gente que sí nos dice, como es lógico, que lo que debemos es de entrar a gobernar. Lo decidirá la Asamblea en el momento en el que eso suceda. Antes hablamos en parte de política ficción, pero vamos, sí que... ¿Eres partidario de gobernar? A ver, depende del sitio. Yo, en cada una de las citas electorales en las que se nos han planteado esas opciones, que se nos dio en la Junta de Andalucía una vez, se nos dio en el Gobierno Central, se nos han dado en muchos ayuntamientos, y yo he tenido responsabilidades provinciales y he tenido que dar mi opinión también. Depende del sitio, depende del momento, ¿no? Ahora el momento... En este momento concretamente, bueno, pues probablemente Izquierda Unida, si entras a gobernar en el Ayuntamiento de Bézar, pues fuese positivo en muchos aspectos, sinceramente, lo creo. Y vamos a ver qué concejalías te gustarían. ¿Cuál escogerías? Las preguntas difíciles al principio, ya te lo he dicho. ¿Cuál escogerías? A ver, eso... ¿Cuáles escogerías? No, ¿cuáles pedirías? Vamos, luego ya serán acuerdos a los que se lleguen, si es que ese escenario hipotético se diera. Que sepa la gente que estamos hablando de política ficción ahora mismo. Hasta el día 28 no hay nada. Nosotros, claro. A ver, las concejalías habituales que suele coger Izquierda Unida cuando está en un gobierno, dependiendo también si no lo mismo tener uno o dos, tener que tener cuatro. Depende de la fuerza que tenga y también las negociaciones a qué punto se llegue. Exactamente. Con el socio de gobierno. Si es a Izquierda Unida pues siempre nos han gustado los temas de asuntos sociales, los temas de democracia participativa, los temas que le gustan a uno personalmente o con los que trabaja personalmente, como en mi caso la agricultura o el deporte. Y también los que te demanda la gente también por otra parte, ¿no? Porque hay gente que te demanda pues otras cosas porque no van tan bien en el ayuntamiento. Una que nos demanda mucho es personal, ¿no? La gente que está en las bolsas de trabajo, la gente que trabaja en el ayuntamiento incluso a día de hoy, pues sí que nos han comentado que hace falta un cambio en la concejalía de personal y que estaría muy bien que la cogiera vosotros y tal, pero yo les digo lo mismo que te estoy diciendo a ti. Tu asamblea es la que decide, gente, y estamos hablando de ciencia ficción. Que eso a día de hoy es política ficción. Primero pues que tengamos un buen resultado el 28 de mayo y luego ya veremos a ver lo que hacemos o lo que no hacemos, que evidentemente dependerá también de muchísimas circunstancias, pero esa sería evidentemente una opción. Pero hay un semillero de voto que siempre ha respaldado por lo menos la representación municipal. Sí, tenemos un suelo muy sólido. Eso sí que lo hemos tenido siempre. Y hemos tenido siempre opciones, vamos, yo que sí me gustan mucho las estadísticas en todas las elecciones, con la población que tiene a día de hoy Baeza, que ha perdido 1.000 habitantes en la última década, me parece, o 1.500, ya no recuerdo el dato. Nos comentaba recientemente la alcaldesa que por primera vez este año ha subido un poco la población. Bueno, este año, pero en los últimos 10 años la población como en toda la provincia de Jaén, como en toda la provincia de Jaén, en todas las zonas rurales. Exactamente. Teniendo en cuenta eso, nosotros que en 2 ocasiones hubiésemos sacado 2 concejales con los votos que se sacaron en el 95 y en el 2011. A día de hoy esa cifra de votos nos daría, además en uno de los casos con bastante sobradamente, ese segundo concejal. Y ya subir del segundo al tercero y tal, pues ya la cosa cambia, ya la cosa no necesitas tanto, la ley no te perjudica tanto en una... también, y es que en las últimas elecciones, al margen, pues hablamos de la izquierda, se presentaba Izquierda Unida, pero se presentaba también Podemos. Esta vez, prácticamente, yo no voy a hablar de integración de partido, pero sí de personas, muchas personas que concurrían por la lista de Podemos y demás, van ahora contigo con la formación política de Izquierda Unida. De hecho, lleváis, que va como independiente, pues Carmen Lechuga, que pertenecía a la formación política Podemos, la llevas como número 2, y otras personas que también formaban parte. Es verdad que a la izquierda del PSOE, ahora, este año, no se va a repartir el voto entre Podemos e Izquierda Unida. A ver, Carmen Lechuga Viedma, que a ella siempre le gusta y me parece muy bien además que digamos su segundo apellido. A mí me parece muy bien, pero es verdad que por la ley de datos muchas veces el segundo apellido hay que pedir permiso para decirlo. Pero de ella lo tengo seguro. Pues Carmen Lechuga Viedma por su madre. Exactamente. Carmen ha estado en Podemos desde que comenzó el trabajo allí, luego se desligó un poco y tal, y nosotros pues siempre la hemos visto como una mujer pues muy apañada en todos los sentidos, o sea, muy trabajadora, que está en movimientos sociales, que tiene proyectos de varios movimientos culturales y feministas también. Y animalistas. Animalistas, exactamente. Y es una persona muy activa, ¿no? Y que sabemos que, vamos, ya lo hemos visto además en las enmiendas al programa últimas que se hicieron y tal, ella fue muy activa en ese sentido
Es la única persona así digamos que ha estado o que está en el ámbito de Podemos que ha decidido entrar a la candidatura, pero luego también hay otra gente que nos está ahí, ayudando. No está en la lista, pero está ahí con vosotros. Exactamente, nos está ayudando y digamos que bueno, pues esta candidatura yo creo que es el primer paso de sumar. Lo que debe de ser sumar, esta candidatura es una primera base. Claro, luego pero ya... es que sumar, por ejemplo, en Baeza, donde la fuerza la tiene Izquierda Unida, o en la provincia de Jaén, donde la fuerza la tiene Izquierda Unida, en ese caso, pues sumar es un primer paso importante para vosotros, porque tenéis la sigla de Izquierda Unida. Aquí son las siglas de Izquierda Unida. Sí, claro. Bueno, pero también en otros sitios en Úbeda están todas las siglas posibles. Sumando, y están integradas en Sumando. A vida y por haber, ¿no? Y en Torperojí, en Joda, en Andújar, en donde esta vez la pena ha sido, bueno, Jaén y Linares, que es donde no hay confluencia, y Huelma y Don Jimeno, que son feudos nuestros históricos también, en los que bueno, la relación pues no es buena allí, no se han hecho confluencias. Pero en el resto hay confluencia en todos los sitios donde hay también posibilidades. Los choques personales también son los que hacen muchas veces. Eso, básicamente ese es el primer problema, que en fin, que hay una falta de miras también en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, ya está, cada uno tendrá su responsabilidad en cada pueblo, no voy a comentarlo yo ahora porque... No, por supuesto, estamos hablando del nuestro. Del nuestro, exactamente. De Baeza. Bueno, hablamos de esa lista que bueno, pues ya se dio a conocer, se presentaron los candidatos y candidatas que conforman la lista con la que concurre Izquierda Unida en Baeza a las elecciones. ¿Y qué destacaría de esa lista sobre todo, Joaquín? Pues yo destaco que bueno, el número de personas independientes que hay, gente nueva que se ha acercado a Izquierda Unida, como son Marta y Jesús, por ejemplo, que son los números 4 y 7. La continuidad también de gente joven a la que, digamos, por temas laborales sobre todo y de vivir fuera, han estado, digamos, algo más apartado de la organización en los últimos años, como es Chisco, que ahora vuelve a estar activo, vuelve a estar, digamos, tiene una constancia laboral aquí en la zona más habitual, y me parece un valor importante y una persona que posible futura candidata, no a corto o medio plazo, ¿no? Y bueno, y luego pues está nuestra gente histórica que siempre está ahí, ¿no? Que ya, bueno, igual algunos me matan por decirle histórico, o ya más histórico, por ejemplo, a Tenorio, mayores, o a José Manuel Poza, o a Manolo García, ¿no? Y bueno, y muchísimos compañeros y compañeras que llevan toda la vida, que están ahí o que llevan unos cuantos años en algunos casos, ¿no? También está Paco Mendoza, Ortega, Antonio Ortega, Francisco Ruiz. Paco Ruiz y Antonio Ortega no van en la candidatura. No. Hablo de ahí en la base del partido, en la base sólida del partido. Ellos están ahí, evidentemente. Antonio Ortega está, además, siempre dispuesto a todo, y Paco Ruiz es nuestro coordinador. Antonio Ortega siempre es muy activo. Sí, es verdad. Siempre es un valor para Izquierda Unida. ¿Sabes más o menos la media de edad y que te gustan tanto las estadísticas que lleváis en la lista, pues aproximadamente? No la he hecho, pero yo creo que serán 45, 50 años, ¿no? Aproximadamente. Porque gente así de edad de jubilación no tenemos tanta, aparte del último de la candidatura, que es nuestro compañero Pepe Arcos, que fue concejal en el año 81, el año 81 al 83, que es, digamos, la persona mayor que está en la candidatura. No sé, Pepe tendrá 70 y tantos años, debe ser la persona más mayor. Luego los demás, bueno, pues... ¿Vienen de todos los sectores o de cómo...? Bueno, depende también de sí. Hay gente, pues como yo, pues que somos agricultores porque decidimos serlo en su día, aunque estudiamos... Yo soy licenciado en Humanidades. Pues eres licenciado en Humanidades, pero te gusta el campo con locura. Sí. Y luego está, bueno, pues Chisco es abogado, por ejemplo, que es el número 3. Luego también siempre hemos tenido profesorado, ¿no? Profesores y maestros siempre hemos tenido en la lista de Izquierda Unida, y está Itere, por ejemplo, el mismo José Manuel Tenorio. Arquitectas como, por ejemplo, Ana Belén Ruiz. En fin, sí que tenemos una candidatura de gente de muchos ámbitos, ¿no? De distintos sectores, gente de la clase trabajadora, como mi compañera Rosa también, que trabaja en la UNIA. Escúchame, Joaquín, porque lleva en el ayuntamiento ya tiempo suficiente como para saber cuáles son las carencias, las necesidades más importantes que tiene esta ciudad y que están por abordar. La carencia está por venir probablemente, porque lo he dicho muchas veces, varias veces cuando he venido aquí en debate y cuando hemos hablado en ruedas de prensa, que cada vez la preocupación va a más. La principal carencia que pueda tener este municipio es una cuestión del problema que tenemos con el olivar, porque el olivar se carga todo. Si podemos tener este año una segunda cosecha malísima, que puede ser peor que la anterior,
De hecho, se habla en algunas zonas de cosecha cero, de no abrir cooperativas, y eso supone un problema para la gente que trabaja en las cooperativas, para la industria auxiliar, que es de la poquilla que tenemos por aquí, todo el mundo. Para la hostelería, para el comercio. Si enferma el campo, se resfrían todos los demás sectores. Para la construcción, vamos, al faltarle dinero a la mayoría de la población, que es la que vive de eso, no invierten nada. Pues está, no gastan nada. Se complica mucho la cosa. Y probablemente en un gobierno municipal, los próximos gobiernos municipales, en la provincia de Jaén generalmente, o en todas las zonas que dependen tanto de un sector como el olivar en nuestro caso, van a tener que intentar hacer lo que sea, hacer obras que sean las que más trabajo den posible a la gente, hacer un esfuerzo económico para ayudar a pasar ese año malo, ese año y pico, porque tú hasta que vuelvas a tener otra cosecha y la cobras y no sabes cómo va a venir exactamente, puedas tener un problema gordo. Y por lo tanto la creación de empleo, el que sea en ese sentido, hombre, siempre con una garantía y con unos derechos laborales, evidentemente, va a ser fundamentalísimo. O sea, eso es de los temas más importantes que tiene que tener la gente en cuenta a la hora de votar, y yo echo en falta ese discurso de necesidad en el resto de candidaturas muchas veces, ¿no? En muchas localidades además. Nos ponemos a hablar muchas veces de si hay que hacer tal obra o tal otra y tal, si es más o menos importante, y aquí estamos hablando de la vida, de tener... De comer, exactamente, y me sorprende que no se lance tanta propuesta en ese sentido, ¿no? Como la que he dicho yo, ¿no? Que hay una emergencia, va a haber probablemente una emergencia social, que puede llover todavía y puede quedarse algo de aceituna y todo lo que quieras, pero... ¿Eres optimista? No, Nada, lo siento. No, porque se ve, ¿no? Yo creo que incluso aunque pueda llover algo que pueda salvarse, luego hasta el verano va a ser muy largo, probablemente no se pueda regar, o sea, son cosas que ya no te invitan al optimismo, que ya una primavera, vamos, lamentable en cuanto a lluvia, a cero prácticamente, y eso pues es un problema muy gordo. Yo la verdad es que es lo que más pienso a lo largo del día. Que lo sufre directamente, claro. Es mi tema de preocupación número uno a día de hoy. Yo creo que el de toda la provincia que me está escuchando, pues de casi toda la gente, pues ese, a día de hoy, la verdad. La preocupación de la sequía y de cómo afecta a lo que nos da de comer. En definitiva, que tenemos, es verdad que hay más sectores, pero el fundamental, el básico, el primero es además, el campo. Cuando la crisis del 2012, por ejemplo, evidentemente, que fue la burbuja inmobiliaria que estalló y tal, pues evidentemente le afecta a un sector, y eso, bueno, hace que aquí también te repercute, pero el olivar es un porcentaje amplísimo de gente que vive o bien directamente o bien indirectamente trabajando. Sí, vamos a ver, que es lo que temporal decimos, o todo siempre, si tú eres un agricultor y no ingresas, pues tú no vas a hacer obra en tu casa, tú no vas a ir a comprarte ropa, tú no vas a ir porque no vas a tener ingresos. No das jornales. No generas nada, no generas nada porque no tienes para generar. Y eso yo creo que tiene que ser una parte muy importante de la campaña electoral. Aparte de que hablemos luego de la importancia del turismo en Baeza, que evidentemente la tiene, de las obras que se tienen que hacer, de las polémicas que hay alrededor de los temas que están más candentes el paseo y todos estos temas. Paseo de la zona azul, por ejemplo, son temas muy de actualidad, y además nosotros lo recalcamos mucho primero porque nos sorprende en el tema por ejemplo, del paseo, pues que ahora todo el mundo esté en contra del paseo. Ahora PP, Ciudadanos, incluso Baeza Merece Más, pues están en contra del paseo y proponen... Y el único que voté en contra fui yo. Entonces digo, de hecho, Bartolomé estaba en este caso, todavía aún era concejal de PSOE y votó a favor, evidentemente, y PP y Ciudadanos... Luego argumentó que había votado en contra de su voluntad por disciplina de partido, pero... Bueno, pero no sé, que lleva 25 años de disciplina de partido, entiendo. Hombre, seguro que sí la lleva, ¿no? La ha llevado, ¿no? Que conste, yo a Bartolomé le tengo mucho aprecio personal, lo considero un amigo, sinceramente, y le deseo toda la suerte del mundo en su vida, sobre todo en su vida personal, ¿no? Pero la política se presenta contigo a unas elecciones. El discurso de Baeza Merece Más, o el suyo en concreto, para ser más exacto, ¿no? El de Jaén Merece Más en general y el de Bartolomé en concreto, no el de Jaén Merece Más, sino el suyo concreto, no cuela porque él ha estado muchos años siendo no un militante de base. O sea, Bartolomé no era el militante que era apoderado, que vendía lotería de Navidad y que pega carteles cuando llega la noche electoral, ¿no? Y que echa una mano para las reuniones. Bartolomé era el secretario general. Y era diputado provincial. Y ha sido muchos años. Entonces, ahora de repente todo es un desastre desde aquí hacia atrás. No lo sé. Él debería quizá haber tomado si quería haber seguido en política, podría haber tomado otras iniciativas, como alguna organización política de la izquierda, ¿no? ¿La vuestra, por ejemplo?
Bueno, yo creo que Bartolomé no pinta en Izquierda Unida mucho, sinceramente. No es lo suficiente de izquierda. A ver, ¿qué más organizaciones de izquierda podía...? Bueno, se pueden crear, que está Más País, está Podemos, está... Haberla creado, ¿no? Haberla creado aquí. Haberla creado aquí, que digamos son unos saltos ideológicos mucho más pequeños. Porque el salto ideológico de Jaén merece más. Bueno, los saltos ideológicos que estamos viendo... Es muy grande, vamos, bajo nuestro punto de vista. En muchos partidos y a todos los niveles... Algunas veces nos dejan con la boca abierta porque es verdad que muchas veces dices, bueno, y una persona de izquierda, ¿cómo puede pasar a estar, por ejemplo, con el Partido Popular o a estar con... Y bueno, estamos viendo también el trasvase de personas que está viendo, por ejemplo, Ciudadanos, en la mayor parte de los casos al Partido Popular, en algún caso, pero más excepcional al Partido Socialista, pero al Partido Popular muchísimas personas que dicen, bueno, pues, como, en fin... Muchas veces la gente también se decepciona en el camino y quiere seguir otra ruta distinta. Sí, bueno, eso yo Tú por fiel a las tuyas, ¿no? Sí, nosotros somos fieles a la... Yo soy fiel a la... Tú comunista de Izquierda Unida. Sí, yo siempre he militado en el PC y en Izquierda Unida, siempre he estado ahí, desde el año 99 y nada, esperamos seguir muchos años más. Bueno, háblame, que decías, me has señalado el parking y la zona azul. Cuéntame qué opinas de esas dos cuestiones que te parecen importantes. Pues... Bueno, y que forman parte de nuestra cotidianeidad, que es algo que convivimos. Sí, el tema del parking, nuestra idea la hemos expuesto ya muchas veces, ¿no? Nosotros, evidentemente, estamos de acuerdo, porque además lo llevamos en el programa electoral, en que hay que remodelar el paseo, que necesita pues darle una vuelta, como se suele decir. Pero también creemos que el proyecto de peatonalización total, así como vino presente, como vino en el proyecto que aprobamos en el Pleno, que lo ponía muy clarito, que ponía proyecto de peatonalización del paseo, que no hablaba ni mucho menos de otras cosas. Porque te lo digo por lo que luego ahora dicen los demás, que se abstuvieron porque estaban tan a vez, que ponía proyecto de peatonalización, que no ponía otra cosa ni mucho menos. Pues nosotros creemos que no es positivo pues por los problemas que crean en el tráfico, sobre todo en el resto de la ciudad, no solamente en el paseo, en el resto de la ciudad y en el resto de los anejos incluso, porque cuando viene la gente al ayuntamiento y tal, o incluso los pueblos de alrededor, ¿no? Crea problemas de aparcamiento que en Baeza no son, creemos, difícilmente solucionables. Y sin la necesidad de hacer un parking además, porque creemos que un parking, aparte de que es un ataque al patrimonio total, dejaría, por ejemplo, al paseo sin árboles, yo me juego buena parte de lo que tenga a que en cultura no le iba a dar el permiso en absoluto para hacer el paseo a nadie. Esa es una opinión personal también, que creo que además estoy muy convencido de ello. Me parece un debate, por lo tanto, bastante absurdo en ese sentido. Y te crea también una especialización total del paseo, que es lo que ocurre en muchas ciudades patrimonio de la humanidad. Que es el turismo no es algo que converge con la población autóctona, sino que expulsa a la población autóctona si se hace sin conocimiento ninguno, y eso pasa en ciudad. Tú hablas con algún toledano que viviera o que viva en el centro de la ciudad y está hasta las narices del turismo porque no es sostenible. Tampoco le gusta el turismo al turista en ese caso porque lo ve todo muy saturado, en fin, todo lo que crea. Y decepción además en los turistas en ese sentido. Y luego tenemos también esa especialización expulsa a la población porque al final pues no se siente cómoda viviendo en un lugar en esa situación, ¿no? Y creemos que es un tema muy importante. Luego la zona azul bajo nuestro punto de vista, y hemos sido los únicos que votamos en contra a todos los puntos que se aprobaron de la zona azul, que estuvo un año y pico paralizada, que es una cosa que jamás voy a entender en esta legislatura, y preguntábamos en todos los plenos qué pasa con la zona azul. La zona azul puede tener su importancia, pero primero no tiene que tener un afán recaudatorio, el afán de la zona azul debe de ser que la gente fluya al comercio. Para el comercio y que no se tire el coche parado allí todo el día. Y además, por ejemplo, yo en algunos pueblos lo he visto también, en algunas ciudades ya del tamaño de Baeza de Maya, incluso algo más grande, he visto zonas azules gratuitas, que tú pones tu matrícula del coche, la pones ahí y tienes media hora o 40 o una hora para estar ahí y luego te vas. Y eso es una opción que... Claro, tiene que ser municipal, obviamente. Y claro, tiene que ser... Para ser gratuito tiene que ser municipal. Que es lo que hemos apostado siempre nosotros también. Nosotros hemos apostado porque sea municipal. Y a día de hoy pues no lo es, ni siquiera en estos casos que nosotros veíamos como Malmenós, bueno, pues Malmenós es una asociación de comerciantes de Baeza lo que lo lleva, pero ahora ya ni eso, ahora es una empresa de fuera también. Y que no sé cómo le están saliendo las cuentas, pero que en la calle Julio Gura, en la calle del Carmen y tal, la puerta de Úbeda, se ven muy pocos coches, sobre todo hasta a las horas de la mañana, ¿no?
pero bueno, y creemos que nosotros también, de la misma forma que seremos un dique de contención para la derecha, seremos un dique de contención contra la peatonalización del paseo y también contra la actual zona azul. Eso que también lo tenga claro la gente. Importante también trasladar estas cuestiones a la ciudadanía porque forman parte de nuestra vida cotidiana, las personas sobre todo que viven en el centro, que tienen que aparcar, que tienen que ir al centro y que bueno, pues conviven con esta zona azul, incluso el propio profesorado y los propios estudiantes de la escuela de arte, que tienen que ir a la escuela de arte es también zona azul. También es zona azul. Entonces... Y hay mucha queja, vamos, y además advertía, porque es que lo advertíamos en los debates del Pleno. La zona azul va a costar un problema, y en los medios de comunicación hemos dicho, la zona azul va a costar un problema político al gobierno municipal, cuando lo estamos diciendo, que eso lo ve la gente como una barbaridad, porque ya esas calles se alejan mucho del centro y ya pierde el sentido de que tiene la zona azul. Y de darle vidilla al comercio y claro, que la gente se mueva. Exactamente, ya la gente, pues para eso pues te vas a las murallas, aparcas allí y tienes más o menos el mismo rato andando del centro, que, vamos, dependiendo del lado del centro que vayas, te viene más cerca. En realidad en Baeza no hay distancia. Eso también es una cosa... Pero claro, si vas ahí cargado, pues ya te lo piensas. Exactamente. Si vas ahí cargado. Es una cosa también que tenemos que tener claro, que no pasa nada por andar, que también hemos tenido es hasta bueno, Joaquín. Dicen que algunos que es hasta bueno. Y Baeza tiene un cuarto de hora de punta a punta andando, que tampoco tenemos una ciudad que tengas que cansarte en exceso, ¿no? Pero bueno, sí, para determinadas cosas, hacer determinadas cosas, o para gente con determinada edad, pues sí que es positivo. Otra de vuestras apuestas y señal de identidad de Izquierda Unida en todos sus programas y campañas electorales era hacer ciudades sostenibles, ciudades más ecológicas, ciudades más accesibles. La accesibilidad es clave totalmente. Nuestra compañera Carmen lo dice mucho, ¿no? Además, adaptar la ciudad también a las mujeres, que son las que más se mueven por la calle, las que cuidan, las que llevan a los niños al colegio generalmente, las que cuidan de personas mayores. Creemos que eso es muy importante para nosotros. Luego que la ciudad pues tenga sus árboles también, porque estamos viviendo sobre todo en una época de muchísimas calores y se nota muchísimo en los sitios donde las calles tienen árboles y los que no. Que puede haber 20 grados de diferencia sin ningún tipo de problema en una calle que tiene árboles o la que no tiene. Y vamos, para nosotros eso son puntos de vista fundamentales totalmente. Y creemos que muchas veces faltan aquí también papeleras. Muchas veces hemos llevado, yo ya incluso decía a mis compañeros, otra vez, ¿queréis que lleve el tema de las papeleras de las murallas? Sí, es que hace falta, insiste y tal. En las Montalbas también, pero en el paseo de las murallas era donde más demanda hay de papeleras. En ese sentido, sí, la gente además también es cierto que había... También es verdad que el vandalismo ha destruido muchas papeleras que yo he visto en muchos sitios y luego han desaparecido. Eso también es incluso cierto. Árboles, también, vandalismo. Pero en principio la mayoría de estas, también del paso de las Montalbas también evidentemente, pero era del paso de las murallas, ¿no? El que la gente pues decía que, en fin, se ha quejado más de su ciudad en ese sentido y falta de papeleras, ¿no? Que la gente que recoge, por ejemplo, los excrementos del perro luego no tenía dónde soltarla, ¿no? Que no debe echarle a las papeleras, de verdad, debe echarla en un contenedor o en algo específico para... Pero lo que hacían ya mucho es echarla en los jardines, que eso es peor todavía. Para eso dejar excremento en el jardín directamente, que por lo menos abone, pero eso sobre es peor que el remedio que la enfermedad. La mayor parte de las veces cuando lo recoges va en plástico y el plástico, pues ya sabemos lo que supone el plástico. Lleváis además un componente importante animalista, en vuestro caso sí quiero remarcar porque tenéis a Carmen, que es una luchadora incansable. Yo la he visto luchando por rescatar perros, por salvarlos, y en ese sentido también es una apuesta importante la que vais a hacer desde vuestro partido político, como ya también llevabais a alguien muy luchadora en ese sentido en la anterior lista. Sí, Aicía, ¿no? Que también tiene ese componente, por así decirlo, ¿no? Vamos, y todos también. Tú también. Yo también he tenido... Basta con ver tu WhatsApp y la imagen que tiene el perfil. Sí, vamos, nosotros evidentemente siempre hemos tenido creemos que los animales conviven con nosotros, para algunas personas son muy importantes y vamos, o lo han sido, en mi caso también. Y creemos que que tienen un espacio y una función en la ciudad y en el municipio y deben de estar... cuidado, protegido y que no haya... Evitar abandono, evitar... Exactamente, también con el tema de los gatos, también solamente de los perros. Da mucha lástima ver tanto gato en la calle, en fin, se pueden hacer campañas de castraciones, se pueden hacer campañas en ese sentido para que no haya esa... ¿Cómo valora el espacio que han hecho para los perros, en este caso, allí en el Parque Patrimonio de la Humanidad? Buena pregunta. A la gente ni a mí, vamos, no le gusta.
De hecho, allí. hubo una moción de Izquierda Unida en ese sentido para hacer un parque canino. Ellos nos dijeron que ya lo iban a hacer pronto, que lo tenían, lo votaron a favor, se votó por unanimidad, me parece, a favor. Sí. Y nos parece que no tiene el nivel que debe de tener y hay muchas quejas de los usuarios en ese sentido. Ahí eso hay que darle una vuelta y grande, bastante. Hay que hacerle una enmienda a la totalidad. Básicamente al parque Queréis canino. enmendar el parque canino y también el Montemar. ¿Y el qué? Y el Montemar. El Montemar también. El Teatro Montemar, yo digo por gente cercana a mí además. Bueno, el Teatro Montemar yo creo que lo quería hacer todo, lo de la enmienda a la totalidad. Pues mira, una cosa del pasado también, que también viene con lo mismo que con el tema del paseo y el tema de la zona azul. Antonio Ortega era el concejal cuando se aprobó, era Javier Calvente el alcalde, a hacer la obra del Teatro Montemar. Izquierda Unida solo votó en contra de la obra del Teatro Montemar y no era porque no estuviéramos a favor de que se hicieran obra del Teatro Montemar, sino por el tipo de obra, porque no nos gustaba. Pues nos quedamos en solitario y se nos acusaba de que hay que ver que Izquierda Unida no quiere arreglar el Teatro Creo que Montemar. el final no le gustó, al final el resultado no le gustó Pues, a nadie. el tiempo nos dio la razón y eso ha pasado muchísimas veces en la historia del municipio y está pasando recientemente también. Es una cosa que vuelve a ocurrir. También una demanda histórica que ha tenido de que Antonio Ortega, yo creo que casi empezaba y demás el tema de la antena. Yo el tema de las antenas, ¿cuántas veces habré oído a Antonio Ortega decir que hay que quitar la antena de aquí, de allí, la antena de telefonía? Sí, bueno, pero es un tema ya más antiguo, ya más superado. Pero otra reivindicación claro. que pasará como con las papeleras tuyas de las murallas, que era reincidente y que iba mucho a muchos plenos. Al margen de estas cuestiones que estamos hablando, Joaquín, y sin duda la más importante, el empleo, sobre todo con la que se avecina, que la que se avecina son tiempos difíciles para una economía rural como la nuestra, que depende fundamentalmente del campo. Al margen de esto, ¿cómo valoras la gestión que se realiza, por ejemplo, en el tema de servicios sociales? Para nosotros un tema importante, servicios sociales, incluso igualdad. Para nosotros siempre hemos comentado, y en los debates, me acuerdo, de la anterior legislatura, reconocíamos que lo mejor que funcionaba en el Ayuntamiento de Baeza era lo público. Hablábamos de la residencia, el patronato, en fin, pues todos los sitios públicos que hay en el Ayuntamiento y lo defendíamos porque es público y así lo valorábamos positivamente, ¿no? A pesar de todas las pegas que podamos poner en otro sentido. Pero este año, esta legislatura, ha habido muchísimas más quejas en todos los aspectos. En lo que es la misma residencia o el patronato, que son los dos ejemplos que he visto, y no solamente desde el punto de vista de los usuarios y desde el punto de vista del personal. Y también hay que trabajar en ese sentido para mejorar las joyas de la corona de este ayuntamiento, que son los servicios sociales. Y que creemos que debe de seguir siéndolo en ese sentido y mejorarlo muchísimo, porque hay muchas quejas como nunca, además las hemos visto, ¿no? Y a nivel laboral general, no solamente a nivel laboral, por ejemplo, en la residencia, pero en otros sitios del ayuntamiento. Bueno, decías que la gente te demanda que te quedes con el área del personal, ¿qué harías? Bueno, escuchar a la gente, escuchar a los trabajadores, porque las demandas no son un invento de ellos. Nosotros, por ejemplo, nos pudimos reunir, por ejemplo, con el sindicato de la policía local de aquí de Baeza, y nosotros nos pasaron unas demandas que me parecen unas demandas muy lógicas de un trabajador. O sea, que un trabajador una trabajadora te demande descansar 2 fines de semana al mes, a mí no me parece ninguna barbaridad, lo que está diciendo, me parece algo muy lógico. Que te demanden que le falta personal y que, no sé, pues eso redunda en beneficio de todo el que lo haya, ¿no? Y si está pasando, y si nos quedamos con menos policía local, pues es lógico que ellos se preocupen y que ellos pues aprieten en ese sentido. Te faltaría más, vamos, que no lo hicieran. Y como ellos hay varios sitios del ayuntamiento, lo que habría que hacer es escuchar, sentarse, hacerte el esfuerzo posible por aceptar las demandas. A ver si hay alguna que no la ves, pues decirlo ampliamente y directamente, mira, yo esta demanda no la veo. Yo la verdad es que era un documento de unas 30 o 40 demandas, yo no recuerdo que hubiera más de 2 o 3 en el que yo decía, bueno, esto tampoco, a ver, con esto pues, se puede pasar, ¿no? Pero las demás eran unas demandas laborales muy lógicas y creo que tanto de la Policía Municipal como de otros trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Baeza creemos que es necesario escucharlos más y mejorarlo. Y también la gente que aspira a trabajar al ayuntamiento, eso siempre ha habido muchas más quejas, ¿no? Siempre eso viene de antes, no viene tanto como de esta legislatura, ¿no? El tema de la bolsa. El tema de la bolsa de trabajo siempre son muy mejorables. Las primeras se hicieron en el 2011, recuerdo, también por Izquierda Unida, fue una imposición de Izquierda Unida, por así decirlo, al gobierno municipal, pero desde entonces han sido un cangrejo, además, la bolsa de trabajo, y sobre todo
oscura al aprobarlas porque la aprobó, se aprobaba en Junta de Gobierno y no en el Pleno. Y eso es gravísimo también. Que ni siquiera pudiéramos hacer enmiendas parciales o al menos mostrar nuestra disconformidad en un tema tan importante para la gente del municipio. Y vamos, también ha habido historias laborales, por ejemplo, en mi pedanía, como sabía, en la escuela, los trabajadores de mantenimiento han pasado de jornada completa a media jornada, sin tener sentido. Eso ha ido en perjuicio del trabajador, de las personas que trabajan, del pueblo que tiene un servicio recortado a la mitad, y no entendemos por qué viene esa idea tan, perdona la expresión, estúpida. No tiene ningún sentido, que eso se haya dado así, y es una cosa también que evidentemente hay que mejorarlo, y que la gente pues está muy cansada de esas cosas también. La gente se ha sentido muy humillada también en ese sentido, ¿no? Y bueno, intentaremos que cambiarlas. Para eso estamos. Otras cuestiones importantes que forman parte, bueno, pues de vuestro ideario político y que lleváis como estandarte, como bandera, son la participación ciudadana. Pero dejábamos en el tintero antes el tema de igualdad. ¿Cómo valora el trabajo que se hace en tema de igualdad desde el ayuntamiento? Bueno, en tema de igualdad, en determinado hablo de igualdad asunto, en todos los sentidos. Sí. Hay aspectos muy positivos, como son los premios Baeza Diversa, ¿no? Que se hacen anualmente. Se hacen actividades siempre en torno al 8 de mayo, al 25 de noviembre. Sí, creemos que hay que hacer algo más. También hacen falta movimientos sociales como los que, por ejemplo, está creando con otras compañeras, nuestra compañera Carmen Lechuga Viesma, que hacen falta ese tipo de asociaciones también en Baeza para que tengan una labor más pedagógica con respecto a la igualdad de las que hay a día de hoy, ¿no? Yo eso también lo he echado de menos muchas veces en Baeza. No se habla de lo importante que es el feminismo, entendido como es la única, lo que es luchar por la igualdad, por la igualdad entre hombres y mujeres. Estamos hablando de embrismo, sino de feminismo. Exactamente, y porque además hay un discurso peligroso y absurdo totalmente en contra de eso, y es muy importante para la sociedad y para que la gente crezca con esos valores claros. Claro que el feminismo lucha por la igualdad, es que es lo que define el feminismo. En la RAE. Es lo que define el feminismo en sí. Con literalidad, vamos, estamos hablando. Lo que mucha gente considera feminismo en la mala acepción que le da es lo que llamaríamos embrismo, que es lo contrario del machismo. Sí, bueno, hay mucha gente también. Pero nosotros hablamos de feminismo, de lucha por la igualdad, que la tenemos sobre el papel, pero en la realidad no. A mucha gente le da mucha rabia también que el feminismo siempre ha sido muy de izquierda, realmente, como es lógico también, además. Y lo que quieren es, en realidad, lo que quieren, pues, por eso minusvalorar a un movimiento que es clave en la sociedad. Otra cuestión importante en vuestro ideario, la participación ciudadana. Uh-huh. La participación ciudadana, el reglamento de participación ciudadana que hay a día de hoy en el ayuntamiento, lo hizo Izquierda Unida, ¿vale? Luego ha sido papel mojado en muchos aspectos. Primero porque una de las cosas que se derogaron al comenzar el primer mandato de Lola Marín, que fue el que los pedáneos eso no por supuesto lo lleva en el programa, ¿no? Por supuesto. Los representantes de la alcaldesa en este caso. Lo tenemos claro que eso tiene que ser así, y toda la población, ¿eh? O sea, la gente muchas veces, se lo he comentado a compañeras y compañeros del PSOE en el ayuntamiento, es decir, no sabéis lo impopular que es vuestra medida entre la gente de los propios anejos. La rabia que le da a la gente y lo importante que es eso para ellos. De hecho, hay algún partido más que ahora está diciendo que lo va a llevar en el programa también. Bienvenido. A ver si es verdad que eso lo lleva todo el mundo, ¿no? Que eso lo lleva todo el mundo. Y luego también el funcionamiento en sí de la participación ciudadana no se ha hecho como se debería. Nosotros creemos además que debe haber un presupuesto participativo como hay en muchos municipios de la provincia, y también creemos que debe de funcionar bien, no como ir a los barrios y a los anejos una vez al año como si fuéramos los Reyes Magos a escuchar, a ver lo que quiere la gente, ¿no? Sino que como un trabajo habitual y militante, como se suele decir, de tu barrio, de tu anejo. Porque además no tenemos cultura participativa. Y yo he estado en reuniones en las que he visto muy poca asistencia de personas. Sí. Pues nos falta esa cultura participativa. Pero además, a ver, eso se adquiere, claro. La democracia participativa tiene muchas veces el hándicap del pensamiento de la gente, que te dice que ellos no quieren participar, que para eso estás tú. Y eso no es cierto, eso no tiene que ser así. Sí, mucha gente dice, para lo que va a servir, no sé qué. La democracia no debe ser solo cada 4 años, sino debe ser algo continuo.
Y luego también hay un problema que si no haces bien el reglamento de participación ciudadana, cualquier colectivo, por ejemplo, se puede volcar en que en un presupuesto participativo sea el que se lleve... el más activo se lleva el catálogo. Y eso no tiene por qué ser así, ¿no? Y hay que tener un reglamento muy claro, además, para poder filtrar esas cosas que no sean así. Pero bueno, en eso sabemos hacerlo bastante y lo hemos probado en nuestro caso, ¿no? Yo, por ejemplo, en los 4 años que fui representante de local de Marín en la escuela, hicimos una democracia totalmente participativa y nos reuníamos muchísimo y estábamos continuamente haciendo propuestas del pueblo y había debates muy interesantes y muchas veces apasionados y de enfados, por así decirlo, entre nosotros, y era muy interesante, ¿no? Y la verdad es que la labor la gente nos la pagó positivamente desde entonces, ¿no? Desde entonces, aunque ahora no se va a saber exactamente porque a la escuela y a muchísimos anejos de la provincia de Jaén le han quitado las mesas electorales. La Junta Electoral Provincial ha tenido la brillante idea, con ironía, de quitarle las mesas electorales a todos los pueblos de menos de 200 votantes. Y de hecho el puente del obispo también se quedaba Tenéis sin que mesa. votar, las personas de escuelas votáis en el puente del obispo. Exactamente. Al final, como mal menor, se ha podido unificar la mesa del puente del obispo con la de las escuelas, pero en un principio tanto la escuela y el puente del obispo iban... Que tenéis un pasillo, sobre todo la gente mayor. Exactamente. Y es un problema, vamos. Además, luego te dicen, no, vamos a poner autobuses. Y no es más barato poner una mesa que lo que vale 2 o 3 viajes en autobús. Pero le ha pasado no solamente aquí a la escuela, sino que le ha pasado a 2 pedanías de Vilche, a 2 pedanías de Marto, a todos los pequeños núcleos de población que tienen menos de 200 con el habitantes. norte de los pueblecitos chicos que hay perdidos por Bueno, tierra. yo no sé en Santiago Pontones cómo habrán dejado, por ejemplo, que es un municipio que conozco mucho también, porque allí, aparte de que ya había de por sí muchas mesas electorales y unos caminos largos de algunos pueblos, algunas aldeas, algunos núcleos de población a otros, un ayuntamiento con más de 100 núcleos de población. No sé cómo lo habrán hecho allí, pero como hayan hecho lo mismo, habrán dejado las mesas en Santiago y en Pontones, y en La Matea, no creo que, y eso es un desastre, realmente. Joaquín, hablando de participación ciudadana, una de las mayores acciones que podemos hacer los seres humanos de participar en política y en democracia es sin duda ir a votar. Hay muchas personas que, pues tiempo atrás y por el desgaste de la propia política, no de la política, sino de muchos políticos, pues han perdido la fe y han dejado de ir a votar. El ejercicio mayor de democracia y de participación que podemos hacer, el mayor por excelencia, es ir a votar en unas elecciones. Sí, está claro. Además, es algo por lo que en todas partes del mundo ha muerto mucha gente, ¿no? Porque tengamos ese derecho. Y creo que por respeto hay que hacerlo, aunque sea en blanco, ¿no? En ese sentido que no es verdad esa leyenda urbana de que se le vota al más votado. Se dicen muchas chorradas con respecto al voto en blanco y al voto nulo. Los votos esos no cuentan y punto, no tienen más historia. Pero yo sí creo que hay que hacerlo. Aunque, bueno, yo generalmente en los últimos mensajes de campaña, el llamar a la participación generalmente no lo hago porque nuestra gente va. Y si no quieren ir los de los demás, mejor. Para nosotros, pero evidentemente... Los buenos tienen cultura de partido, de ir a votar. Exactamente. Y entonces, pero vamos, evidentemente lo lógico y lo serio es que... Ir a votar cada uno lo que prefiera y cada uno... La gente vaya libremente, pues elija votar lo que quiera. Pues Joaquín, vamos a tener la oportunidad de confrontar la idea de las candidaturas de los partidos que sacaron representación en las últimas elecciones municipales en Baeza, en el debate que vamos a hacer próximamente. Iremos conociendo, pues eso, también lo que opináis cada uno de los proyectos, de las propuestas de cada uno, en lo que se parecen, en lo que se diferencia, y en definitiva que la gente en su casa, porque estar más informado, ser más libre también a la hora de votar, pues que la gente conozca vuestras propuestas y cuáles son los criterios de cada una de estas formaciones, aunque también es cierto que ya vamos haciendo entrevistas, se están dando a conocer los programas, más las informaciones que sigan saliendo ahora en la campaña electoral inminente que tenemos. Pero bueno, te dejo esta última intervención, que aunque no puedas pedir el voto, ahí tienes tu cámara y ahí tienes a tu gente detrás. Bueno, pues yo lo que quiero decir a la gente es que nos quedan 20 días por delante de 19 de campaña electoral, que empieza el jueves a las 12 de la noche. Y deciros que, bueno, durante estas semanas, pues que nos pregunten, que nos hagan incluso todavía, aunque tengamos el programa cerrado, pero que nos puedan hacer también aportaciones y ideas, porque la democracia creemos que es algo vivo. Y nada, mandarle sobre todo a la gente nuestra que es fiel, sobre todo aquí en Baeza tenemos como hemos dicho antes, un suelo muy fiel de gente que nos apoya siempre,
pues que intentemos multiplicarnos lo mejor posible, pues estamos en una situación, en una coyuntura probablemente muy positiva, históricamente positiva además, y que nuestra idea es que Izquierda Unida pues saque el mejor resultado de su historia, de la democracia, vamos, en la historia de la democracia. Y sobre todo también a la militancia, pues mandarle ánimos también y que nos queda mucho trabajo por hacer, pero que lo vamos a hacer sin lugar a dudas y nos vamos a dejar vamos a poner toda la carne en el asador para hacerlo y para que tengamos ese mejor resultado de nuestra historia. Pues Joaquín, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, siempre. Gracias también a todos, a todas ustedes por seguirnos, por estar ahí con nosotros, conociendo, acercándose un poco a las personas que nos pueden representar en nuestro ayuntamiento después del próximo 28 de mayo, a partir de mediados aproximadamente del mes de junio, que tomarán posesión, bueno, pues las nuevas corporaciones. Gracias de nuevo, muy buenas noches. Bueno, Joaquín. Buenas noches.